Gracias. Efectivamente, en este momento la ministra de Comunicación, Gisela López, va a brindar conferencia de prensa acá en las instalaciones del Ministerio de Comunicación. Vamos a escuchar esta conferencia que ha sido convocada por la autoridad de Estado. Escuchemos la conferencia de prensa que en este momento va a brindar la ministra. Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros de la prensa. Hemos pedido este espacio para poder dialogar y poderles informar que en las últimas horas hemos hecho un comunicado público ayer por nuestro ministerio en consideración a que advertimos de una campaña mediática, una campaña comunicacional internacional digitada desde Chile que pretende enlodar no solamente la gestión de nuestro gobierno, sino sobre todo todo lo que tiene que ver con la edificación de la denominada por el Estado boliviano Casa Grande del Pueblo. Quiero decirles que el periódico El Mercurio, el periódico chileno El Mercurio, ayer hace esta publicación en su portada del área internacional, donde titula presidente de Bolivia tiene un nuevo y lujoso palacio de 28 pisos, dice, en La Paz. Ahí está en la pantalla que me acompaña. Quiero señalarles, compañeros, que desde el mismo titular, que lo consideramos completamente impreciso y falta de la verdad, porque el presidente de Bolivia no es el dueño de la Casa Grande del Pueblo. La Casa Grande del Pueblo es una infraestructura que ha sido construida, que está en la etapa final de su edificación por el Estado boliviano y para el Estado boliviano. Entonces, que lo diga un político de derecha, que es la Casa de Evo, es una cosa, pero que un medio de comunicación serio, supuestamente serio, afirme de que el presidente de Bolivia tiene un nuevo y lujoso palacio, nos parece que ameritaba una respuesta como Estado, y lo hemos hecho. En primer lugar, desde el titular hemos observado porque el término incluso lujoso es un término muy subjetivo que puede prestarse a una serie de interpretaciones, ¿no? Es importante también señalar, compañeros, de que la Casa Grande del Pueblo, que va a cobijar a una parte del Ejecutivo Nacional, al trabajo de nuestro presidente y de algunos ministerios, no es un espacio de placer, como se quiere dar a conocer, es un espacio de trabajo, así como ha habido en su momento el Palacio Quemado, así como hay la residencia de presidentes, que siempre lo ha habido, donde vive nuestro presidente y donde han vivido otros presidentes. Es necesario, en este caso específico de la Casa Grande del Pueblo, contar con esa infraestructura. Nosotros hemos advertido alrededor de unas 10 mentiras que publica el periódico El Mercurio y también la agencia de Associated Press, queremos referirnos a ellos porque consideramos que no es correcto que a nivel internacional, tampoco a nivel nacional, se difundan mentiras que han sido digitadas por un político, por un partido político. El periódico El Mercurio desinforma cuando dice que la inauguración estaba fijada para el día de ayer, 21 de junio, pero que fue diferida, dice, esta inauguración tras las críticas a esta obra de 34 millones. Así, textual, lo publica el diario El Mercurio, cuando nuestro gobierno ha aclarado públicamente que la fecha de apertura del edificio aún no ha sido comunicada oficialmente. Todavía no hay una fecha oficial para la inauguración de la Casa Grande del Pueblo. También el periódico El Mercurio y la agencia AP dice que Bolivia es la nación más pobre de Sudamérica. Lo dice textual, el diario El Mercurio lo reproduce de la agencia AP, y eso falta completamente a la verdad, compañeros y compañeras, porque ustedes saben que en este momento nuestro país en los últimos 4 o 5 años ha liderado
la economía en la región, incluso por encima de Chile. Pero además no es correcto porque los datos que tenemos, los indicadores sociales sobre pobreza que tenemos en Bolivia, no solamente oficiales, sino también certificados por organismos internacionales, hablan de una reducción de la pobreza de alrededor de 22 puntos de la pobreza moderada y de alrededor de 21 puntos de la pobreza extrema en el territorio nacional. Entonces, no está bien que un diario internacional o una agencia de noticias internacionales mienta de esa manera en perjuicio de un Estado, de un gobierno. Otra mentira del periódico El Mercurio y de la agencia Associated Press está vinculada a una frase donde señala lo siguiente. Dice en su texto: las palomas vuelan por debajo del piso 26, a donde el presidente Morales mudará su despacho y desde cuyos ventanales blindados se ven de fondo los barrios pobres apiñados en las laderas que circundan la ciudad. A mí me parece, desde una perspectiva, no solamente como ministra, vengo del periodismo, vengo de escribir en diarios durante más de 10 años, de que esa es una frase burda, es una frase demagoga y es una frase mentirosa, porque Bolivia, desde hace 12 años, está en un proceso que le ha permitido salir de la pobreza. Ha logrado que alrededor de 3 millones de bolivianos y bolivianas que vivían en la pobreza ahora formen parte de las clases medias, que no lo ha hecho Chile, que no lo ha hecho ningún país de la región en un contexto de crisis económica internacional. Las mentiras del periódico El Mercurio y de la agencia AP. Este diario dice ayer, el 19 de febrero, quiero hacer una relación que nos parece importante hacerla. La agencia AP, que es la fuente de información que utiliza el periódico El Mercurio en su edición de ayer, se contradice a sí mismo esta agencia, porque el 19 de febrero pasado, esta misma agencia de información internacional, que ahora dice que Bolivia es el país más pobre, la agencia AP publicó los siguientes datos de la economía boliviana. En febrero pasado, dijo: crecimiento económico de Bolivia 4.8 en 2015. Producto Interno Bruto, 33.000 millones de dólares en 2015. Tasa de desempleo abierto, 3.2% según último dato oficial de 2014. Pobreza extrema, 17.3 según último dato oficial de 2014. Todos estos datos, estos indicadores sociales y económicos que nos muestran como un país que está superando, que está saliendo de la pobreza en esta revolución, los publica la agencia AP hace algunos meses atrás, pero ahora se contradice a sí mismo al decir de que Bolivia es uno de los países más pobres de la región. Nos parece también de que el periódico El Mercurio refleja algunos tintes de racismo cuando se refiere al pueblo del presidente Evo. El Mercurio menciona al pueblo natal del presidente Evo como una aldea, y eso no está bien. El pueblo del presidente Evo es una población muy importante al sur del lago Popó, donde ha nacido el líder de esta revolución, el hombre que ha logrado que nuestro país entre en un proceso de desarrollo económico, social, de estabilidad social, económica, política, que no teníamos en los últimos años de la historia boliviana. Las mentiras del periódico El Mercurio y de la agencia AP, la contradicción que más nos ha llamado la atención en el 12º párrafo de la publicación de este periódico, dice que el presidente Evo Morales, de manera personal, dice, e individual, logró que un tribunal lo habilitara para postularse en noviembre de 2019. Sin embargo, esta misma agencia de informaciones, AP, el 21 de febrero de este año, publicó lo siguiente: el movimiento al socialismo que tramitó esa decisión para la postulación constitucional, no solo del primer mandatario, sino de todas las autoridades electas. Entonces, esta agencia de noticias y este periódico, El Mercurio, caen en una secuencia de imprecisiones, de mentiras y de información errónea, que no está bien que se la publique,
Pero además hemos estado revisando en el transcurso de la jornada las repercusiones que ha tenido esta agencia, otra agencia internacional que también está en Bolivia y otros medios de comunicación chilenos, y tenemos la impresión de que hay una intencionalidad de construir una matriz mediática internacional tendiente a estigmatizar lo que es la Casa del Pueblo, ¿no? Esa construcción que era necesaria para el Estado boliviano en consideración del crecimiento que hemos tenido, no solamente crecimiento económico, es decir, si hay un país que se desarrolla, si hay un Estado que registra índices de crecimiento económico, que está saliendo de la pobreza, que está en un desarrollo social, económico, político muy dinámico, ese Estado crece. Entonces, la Casa del Pueblo es una necesidad para que ministerios y dependencias de ministerios del Estado boliviano dejen de, evidentemente, alquilar o habitar espacios como este. Ustedes mismos están aquí en mi sala de reuniones, en mi sala de conferencias de prensa, no entran. Allá vamos a tener, compañeros, dos salas de prensa para conferencias donde vamos a trabajar, no les digo cómodamente, donde se va a trabajar como corresponde, porque ustedes mismos no son los mismos medios de hace 200 años atrás o de hace 50 años atrás, ¿no? Son más medios de comunicación. Entonces, la construcción de la Casa del Pueblo ha sido una necesidad, no es un lujo, es un espacio de trabajo para el Ejecutivo Nacional. Ministra, si me permite, por favor, a propósito de la Casa del Pueblo, ¿hasta cuándo va a ser la inauguración? El presidente dijo que iba a ser el 21, diputados declararon que iba a ser el 21 y al final no lo recogieron. La segunda pregunta les ruego, en el caso del 21, ¿por qué se ha dejado de publicar la agenda diaria del presidente en los medios? Como mandaban la agenda donde iba a estar el presidente, pero desde que arreciaron los ataques de las plataformas ciudadanas, el gobierno ha dejado de publicar las agendas públicas del presidente y del vicepresidente. Esas dos consultas les ruego, por favor. Ya. La primera relacionada a cuándo se va a inaugurar la Casa del Pueblo, yo les quiero decir, compañeros, la Casa del Pueblo, la Casa Grande del Pueblo, se la va a inaugurar. Eso se dará a conocer la fecha, el día, todos los detalles en su momento por el ministro de la Presidencia, pero se la va a inaugurar. No la vamos a mantener cerrada, es la Casa Grande del Pueblo. Ustedes, el pueblo, las organizaciones sociales, nosotros, los trabajadores, vamos a poder ingresar y conocerla. No hay absolutamente ningún misterio, nada que ocultar, es una infraestructura como cualquier otra. Entonces no tiene que haber desesperación por la inauguración. Hay una, generalmente cuando hay procesos de construcción, de edificación, siempre las fechas van variando, eso es parte de aquello. No es que nos sintamos nosotros presionados, que porque Samuel Doria Medina dice que es el edificio, no compañero. Nosotros en su momento les vamos a hacer conocer tal día se va a inaugurar y ustedes y el pueblo van a poder conocer ese edificio que es una necesidad para que funcione el Ejecutivo Nacional. Ministra, en el tema de los medios de comunicación, ¿van a pedir que se verifique? La segunda pregunta les ruego, por favor, ministra, no me he respondido de la agenda pública del presidente. Compañeros, nosotros no estamos trabajando nuestras agendas, la agenda del presidente, del vicepresidente, no se construye en función de grupos políticos pagados. Nosotros no vamos a cambiar la agenda, nuestra dinámica de trabajo, en función de grupos políticos que son financiados para hacer lo que se denomina escarche, que es una estrategia política que inventaron los argentinos, donde 20 personas van y hostigan a una autoridad, o hostigan a un líder o una lideresa. No es el pueblo, compañero, son 20 personas financiadas para hacer eso. Entonces, pero nosotros no vamos a trabajar en función de ello. Yo voy a restituir, bien que me dice lo de la agenda del presidente, pero no tengan el prejuicio de que porque hacen esto o lo otro, nosotros vamos a hacer nuestra. No, compañeros, nosotros tenemos nuestra agenda, trabajamos en función de ella, no nos marcan 20 personas la agenda ni las decisiones, ¿no? Ministra, el tema de APE y el tema de Mercurio, ¿ustedes van a pedir una nota, una carta tal vez de identificación? Bien que me pregunta, compañera, porque yo le quiero decir de que nosotros hicimos ayer el comunicado público y le exigimos al periódico El Mercurio dos cosas.
Primero, que publiquen in extenso, en el mismo espacio en que publicaron la nota mentirosa, exactamente en la misma extensión les dijimos que publiquen nuestro comunicado y les dijimos que se retracten. El Mercurio, en su edición de hoy, publica en el mismo espacio en que publicó su mentira, publica nuestro comunicado en su edición de hoy. Y eso nos parece bien, porque no le hemos pedido nada más de lo que corresponde. Porque cuando un medio de comunicación viola principios éticos, miente, sesga, tuerce, y esa persona o esa institución, en este caso, este Estado, se siente afectado, exige la rectificación, en el mismo lo han hecho. No se han retractado, han dicho que ellos tomaron la noticia de agencias internacionales, pero el hecho de que ya hubiesen, nos parece que eso es un avance, me parece un buen ejemplo también para los medios nacionales que acostumbran, no todos, algunos, a difundir mentiras, y cuando uno les manda la verdad, publican chiquitito o no publican, ¿no? Ministra, en el tema de contrataciones no se está realizando la publicación de las contrataciones, se está realizando de manera directa. ¿Por qué, ministra? ¿De qué contrataciones me está hablando? De la Casa del Pueblo. Mire, yo tendría que pedirle al ministro de la Presidencia, porque la edificación de la Casa del Pueblo, todo lo que tiene que ver con la edificación de la misma, es una responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. Él tendría seguramente que decirle es verdad, es mentira, porque como ve usted tanta mentira que se publica hasta en medios serios, peor todavía en los medios que son instrumentos políticos, ¿no? Ministra, por la declaración del presidente Morales de ayer, que decía que quienes gritan Bolivia, dijo, no son de la derecha. Hoy Samuel Doria Medina pidió que el presidente no menosprecie a las personas que han votado no el 21 de febrero. Bueno, a mí la verdad es que no sé si valdrá la pena responderle a un político que lleva no 10 años, no 12 años, ¿no? Un político que en primer lugar estuvo vinculado con los narcovínculos, un político que guarda en su recuerdo nefasto fotografías con el pez gordo del narcotráfico, Oso Chavarría, un político que vendió la patria y que se compró empresas estatales a precio de gallina muerta y se hizo rico con eso. Entonces no sé si valdrá realmente, compañero, la pena responderle. Y un político que está financiando ahora estos grupos de a 20 personas, de a 10 personas, ¿no? Para que vayan a hacer escarche a las autoridades, ¿no? Ministra, La conferencia de prensa de la ministra de Comunicación en torno al pedido que ha realizado el Estado Plurinacional de Bolivia a través de esta cartera en torno a que se vaya a retractar el periódico El Mercurio de Chile en torno a una publicación que realizaron sobre la Casa Grande del Pueblo. Escuchemos a la ministra lo que dice sobre este tema. De los recursos económicos de lo que cuesta la Casa Grande del Pueblo es una responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. Yo cometería un error, yo en este momento mi observación es comunicacional, ¿no? Entonces yo les pediría por favor de que pudiéramos generar un espacio con el ministro de la Presidencia donde ustedes puedan despejar cualquier duda vinculada a este tema, ¿no? Ministra, ¿cuántos ministerios van a trasladar allá? Porque usted indicaba de que su despacho, bueno, ya va a estar allá. ¿Otros ministerios? Miren, no sé si mi despacho va a estar allá, no sé si irá a estar allá, ojalá nos vayamos allá, porque como usted ve, compañera, y si quiere más de un rato la hago pasar a mi oficina, para mostrarle los lujos con los que trabaja la ministra de Comunicación, para mostrarle las comodidades, ¿no? O el despilfarro que tiene la ministra en su despacho. Yo la quisiera hacer pasar para que conozca mi despacho, no me quejo en absoluto. Sin embargo, este espacio donde ustedes están en este momento resulta realmente y naturalmente estrecho para continuar una conferencia de prensa, por ejemplo. Una vez que esté inaugurada, ¿va a ser inmediatamente ocupada o va a tener un lapso para su equipamiento? Muy difícil que podamos nosotros trasladarnos si es que no existe el equipamiento necesario, ¿no? Entonces seguramente se tomará su tiempo todavía para poder tener los espacios habitables, ¿no? Ministra, ¿cuál es la agenda del presidente para el viaje al Vaticano? ¿Cuándo parte? Se la puedo dar para mañana, para el día lunes, ¿ya? Todavía la estamos discutiendo, sí. Ministra, usted señala de que este edificio, la Casa Grande del Pueblo, como lo denominaron, es como cualquier edificio.
pero cualquier edificio no tiene jacuzzi, no tiene sauna, gimnasio, digamos, tampoco unas características que el edificio tiene, ministra. Mire, compañero, bien que me pregunta esto. Un día de estos quisiera invitarlo a que usted conozca la residencia donde habitó Gonzalo Sánchez de Lozada, donde habitó Jaime Paz Zamora, el presidente de Samuel Doria Medina. Y para que usted sepa que esa residencia siempre gozó de sauna seco, vapor, de gimnasio, de comodidades, pero ni a usted, ni a Samuel Doria Medina, ni a ningún medio de oposición, político de oposición, le interesó, por ejemplo. ¿Será porque ahora el presidente Evo es un indígena, es un indio? Hay que observar si tiene sauna, si tiene... Vamos a conocer la residencia, compañero, un día de esto lo invito. Pero a usted, a ningún medio le interesó, a ningún político le interesó saber eso, compañero. No, entonces, yo quiero decirles, además les digo por experiencia propia, yo voy al sauna y yo voy al gimnasio por una cuestión de salud. Por una cuestión de salud, compañeros. Esto no se trata de lujos, compañeros. A mí me parece de que estamos polemizando, además en función al interés político de un líder de un partido, estamos polemizando algo completamente irreal, porque le quiero decir algo más, compañero. ¿Usted sabe cuántas horas permanece el presidente en el actual Palacio Quemado? ¿Usted sabe cuántas horas permanece el presidente ahí? El presidente para inaugurando obras desde las 4 o 5 de la mañana, compañero. Entonces pienso que debemos sincerarnos en esto. Tenemos un presidente que empieza a trabajar a las 5 de la mañana y termina de trabajar a la 1 de la madrugada. Entonces, están queriendo dar a entender, no ustedes, compañeros, los políticos de oposición, están queriendo dar a entender que tenemos un presidente que está viviendo, gozando, cuando tenemos un presidente que está trabajando no 8 horas, como trabajaban los anteriores presidentes, como trabajaban los anteriores. Estamos trabajando, compañeros, 14, 15, 20 horas de nuestro tiempo. Entonces no me parece justo ni me parece honesto un debate vinculado a esto. Muchas gracias, compañero. No puedo palabras de la ministra de Comunicación Gisela López en torno a un artículo difundido por el periódico de Chile El Mercurio y otro medio AEP. La autoridad de Estado ha cuestionado que estos dos medios hayan difundido mentiras sobre la Casa Grande del Pueblo. Es así como la autoridad de Estado, la ministra de Comunicación Gisela López, ha brindado esta conferencia.